Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal a todos nuestros participantes? Em, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar pensado más que nada en el Día de la Mujer. Bienvenida, doctora Lucía Rodich. Gracias, gracias. Vamos a hacerle una pequeña reseña de su experiencia. La doctora Lucía Rodich es médico cirujana de la Universidad Nacional de Noreste de Argentina, especialista en tocoginecología de la Universidad Nacional de Noreste también, especialista en ginecología oncológica en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en cenología en la Universidad de Barcelona. Además de esto también, la doctora actualmente está como médico especialista en la clínica Javier Prado en la especialidad de ginecología y consultora médica en promoción de la salud de prevención del cáncer en Oncosalud también. Muchas gracias, doctora, por su disponibilidad y la participación. Y adelante, bienvenidos a todos con la doctora Rovich. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. Gracias a todos los que se están sumando también. Pueden dejar las preguntas en el chat, después las vemos. Y bueno, hoy era un día en que, bueno, me encanta conversar acerca de prevención en salud y particularmente en cáncer, y mi área más específica es el cáncer ginecológico, ¿no? Todos los cánceres que afectan los órganos genitales de la mujer, tanto en la pelvis como la mama, por supuesto. Les quería contar que, bueno, para empezar a hablar de esto, primero siempre me gusta como ponernos en escenario, ¿no? Primero, ¿qué es el cáncer? Entonces, siempre comienzo mis charlas acerca de prevención del cáncer, hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer, ¿no? Entonces, les voy a ir presentando, vamos a conversar un poquito de qué es el cáncer, porque hay mucho mito alrededor de esta palabra, hay mucho temor. La gente piensa que directamente el cáncer es una patología mortal, y no necesariamente es así. Particularmente de estos cánceres que vamos a hablar ahora, como son los cánceres ginecológicos. Por supuesto, no dejan de ser una enfermedad preocupante, pero yo pienso siempre que saber que estar digamos, tener conocimiento de qué es lo que está pasando, es muy importante, porque el conocimiento genera poder, empoderamiento. Entonces, para saber de qué hablamos cuando hablamos de cáncer, tenemos que saber que todos los días, absolutamente todos los días, nuestras células se están dividiendo en nuestro cuerpo, se están multiplicando, se están renovando, la piel se renueva, el intestino se renueva, la piel del cuello del útero, las fibras del útero, las neuronas, todas las células, sangre se renueva constantemente. Es decir, hay una constante producción de células en nuestro organismo. En ese proceso de multiplicación de las células pueden ocurrir algunos daños en el material genético que el organismo tiene la capacidad de reparar. ¿Sí? Tiene un mecanismo interno dentro de los genes que dice, esta parte no está bien, lo voy a recortar, lo voy a reparar. Y lo repara generalmente. Entonces, el tema es que a veces esos mecanismos de control o esos mecanismos de reparación no actúan como deben actuar, o la acción que produce el daño es tan importante que esa alteración se mantiene. Y esas células a lo largo del tiempo empiezan a tener más alteraciones, y en un momento se vuelven en una célula totalmente anormal, diferente a las células que le dieron origen, y tienen el material genético alterado, permitiendo que haya una multiplicación descontrolada de las células, porque las células normalmente nacen, viven, se multiplican y mueren, como nosotros, como cada uno de nosotros. El problema es que cuando aparecen estas alteraciones genéticas, las células empiezan a crecer de una forma descontrolada, formando un cúmulo de células que denominamos tumores, ¿sí? Hay
tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Los benignos en general pueden llegar a ser incluso muy grandes, como por ejemplo en el caso de las mujeres es muy común el tema de los miomas del útero, que pueden ser enormes, incluso hasta como un embarazo, ¿sí? Y son tumores benignos. Los tumores de grasa que están por debajo de la piel, llamados lipomas, también son tumores benignos, ¿sí? Es decir, son un bulto, son una tumoración, pero se autolimitan, no dañan a otros tejidos. Máximo lo comprimen. Si un mioma crece en el útero, por supuesto que me va a comprimir los órganos vecinos, pero no los va a invadir, no los va a dañar. ¿Qué es la característica que tienen los tumores malignos o también esos son los que nosotros verdaderamente llamamos cánceres? Entonces, los cánceres, ¿sí?, son enfermedades, porque no hay un solo, no es que el cáncer sea una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que se caracterizan por esa multiplicación anormal de las células que puede invadir, dañar, destruir los tejidos vecinos y además, como pueden verlo en la figura, las células se desprenden de ese tumor y por la sangre o por otro sistema de vasos que se llaman vasos linfáticos, y los ganglios pueden ir hacia otros lugares del organismo y dar lo que nosotros denominamos metástasis, que es como una sucursal del tumor primario, pero en un lugar alejado del tumor original. Por ejemplo, yo tengo un tumor maligno en la mama, pero tengo otro tumor igual, con las mismas células malignas, pero en el hueso de la cadera, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una metástasis. Entonces, los tumores malignos son los que nosotros denominamos cánceres y tienen esa capacidad de destruir, de invadir los tejidos vecinos y de diseminarse más allá del lugar donde se originaron necesariamente. ¿Y qué provoca este tema de que una célula se altere tanto y empiece a crecer indiscriminadamente? La gran mayoría de los cánceres están relacionados con nuestros estilos de vida, con nuestra exposición a tóxicos como el tabaco o el alcohol o a malos hábitos dietéticos. Por eso es que corrigiendo mis estilos de vida o mejorando mis estilos de vida, yo puedo reducir la posibilidad de tener cáncer. No lo puedo anular, es una cuestión de riesgo. Puedo aumentar o disminuir de acuerdo al estilo de vida que yo tenga, pero no lo puedo anular completamente. Pero yo creo que vale el esfuerzo, ¿no? No padecer este tipo de enfermedades como otras enfermedades que se transforman en enfermedades crónicas. Hay algunos cánceres que tienen que ver con las exposiciones laborales. Afortunadamente ahora las leyes laborales obligan a que ciertas tareas que las personas están expuestas a tóxicos, derivados químicos, derivados del petróleo, los que trabajan en minas, los que trabajan con ciertas radiaciones, por ejemplo, los trabajadores de salud que trabajan con rayos X y demás, o sea, son trabajos donde están expuestos a sustancias químicas o radiactivas que podrían ser dañinas para su cuerpo. Para eso hoy en día existe obviamente una serie de cuidados y tenemos toda un sistema de protección laboral para evitar ese daño a la salud, que por supuesto aquellas personas que están expuestas deben cumplirlo, porque de nada sirve que me den todos los trajes necesarios, yo no los utilice. O sea, tenemos que ser responsables también y saber que estamos en situación de riesgo, pero también a veces hay personas que, por ejemplo, los estilistas, los que trabajan con estas tinturas del cabello, o los que trabajan a veces en restaurar muebles u otros productos y que trabajan con productos químicos, por ejemplo, o los que trabajan en carpintería y demás, y que no utilizan los equipos de protección necesarios, están expuestos a polvillos, a sustancias químicas que pueden ir por la piel o por vía respiratoria y que en forma crónica van a empezar a dañar las células. Hay que saber que el cáncer no es una enfermedad de un día para el otro. Entonces, a veces la gente dice, bueno, no importa si hoy me fumo un cigarrito, no importa si hoy tomo alcohol de más, y eso. El tema es que
el cáncer es el resultado de la acción persistente a lo largo de mucho tiempo de ciertas noxas, como el tabaco, el alcohol, virus a los que voy a estar expuesto, trastornos hormonales a los que voy a estar expuesto. Entonces, esa exposición crónica, yo siempre digo que es como la gota que horada la piedra, estoy, hasta que un día la célula realmente se altera. Es muy raro que un cáncer se dé de un día para el otro, o sea, tendría que estar expuesto a una explosión nuclear, una cosa así, para que sea relativamente rápida la producción de un cáncer, ¿no? Pero en general cuando ocurre eso, la mayoría de las personas fallecen por la alta radiación a la que están expuestos. Entonces, generalmente estamos expuestos a pequeñas cosas durante mucho tiempo y ese proceso de control celular se pierde a lo largo de los años y no olvidemos también, y esto es importante saber, la gran mayoría de los cánceres se dan por encima de los 50 años. Ustedes habrán escuchado que hay personas que tienen cáncer antes, hay personas que tienen cáncer después, pero la gran mayoría de los cánceres se dan entre los 50 y los 70 años. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo también va empezando un proceso de envejecimiento lento, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un pico hasta los 35 o 40 años y luego el cuerpo lentamente comienza a tener una pérdida de esos mecanismos de control en la división celular. Es una cosa lenta, paulatina, pero sumado a sustancias externas o noxas o virus o tabaco o tóxicos a los que estamos expuestos, se van sumando los factores para que esas células se alteren y en algún momento aparezca algún tumor maligno. Hay algunos tumores que tienen que ver con la herencia, donde esos mecanismos de control que les contaba hoy que tenemos en la célula ya vienen fallados por un problema genético, porque está mutado, alterado el gen. Entonces, al ya venir alterado, yo tengo una mayor predisposición a tener ciertos tipos de cánceres. Entonces uno va a ver familias, cuando uno empieza a interrogar a las personas, que el tío, la abuela, la mamá, los hermanos, empiezan a tener una determinada cantidad de cánceres específicos que nosotros vamos asociándolos en síndromes, se llaman síndromes de cánceres hereditarios, que uno empieza a darse cuenta cuando empieza a indagar. Por eso es importante saber bien exactamente qué tumores malignos han tenido en mi familia, qué cánceres hubieron, no importa si se han tratado, si siguen vivos o si personas que en la familia hayan tenido cáncer, y tratar de ser específicos, porque me pasa como ginecóloga que pregunto si han tenido algún tipo de cáncer y me dice, sí, creo que le sacaron a mi mamá el útero por tal cosa, pero ¿era maligno? No sé si era del ovario, no sé si era del útero, no sé, tenía un tumor, pero no era un tumor benigno, porque un mioma es un tumor benigno y te pueden sacar el útero por eso. Entonces siempre es bueno preguntar con respeto, con delicadeza, y saber qué historias de cánceres hay en mi familia. Lo mismo pasa con los cánceres digestivos. Dice, sí, no sé si era del estómago, del páncreas, del hígado. Eh, Hay que tratar siempre de saber el nombre y apellido de los cánceres que han tenido en mi familia, así como yo tengo que saber mis enfermedades claramente con sus nombres y guardar las biopsias, cosa que siempre le digo a mis pacientes. Hay cánceres que están relacionados a virus, y de eso vamos a hablar. Es uno de los cánceres que justamente este mes de marzo estamos hablando un montón, que es el cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres que más nos afectan a las mujeres. Lamentablemente sigue siendo el cáncer la causa de muerte más frecuente en mujeres aquí en el Perú, un cáncer totalmente prevenible o que tiene un montón de herramientas para detectarlos a tiempo, como lo vamos a ver ahora. Y también estamos expuestos a las radiaciones, a la radiación solar y otro tipo de radiaciones que son responsables también de ciertos tipos de cánceres. ¿Podemos prevenir? Sí, prevenir es antes de que venga, ¿no? Actuar antes de que venga. Y hay diferentes niveles de prevención. Hay una prevención primaria, que son todas las medidas que yo puedo utilizar para reducir la posibilidad de que aparezca una enfermedad. Y también tenemos prevención secundaria, que es cuando utilizamos herramientas para el diagnóstico precoz de una enfermedad. Tenemos otro tipo de prevención, que es la prevención terciaria, que es sostener y asistir a aquellas personas que han padecido la enfermedad para que no vuelvan a recaer. Y es muy importante tener en cuenta que siempre podemos hacer cosas. Y yo me centro mucho siempre en la prevención primaria y secundaria, ¿sí? Porque tenemos muchas herramientas. El tema es que de estas tenemos que tomar conciencia y
hacerlas propias, es decir, ejercitarlas en nuestra vida. En cuanto a prevención primaria, es importante que le demos valor a nuestra salud y que hagamos las consultas pertinentes, no necesariamente cuando estamos enfermos, que obviamente sí vamos al médico, pero que también hagamos una evaluación anual de cómo está nuestro cuerpo, incluido aquellos estudios de despistaje oncológico que son adecuados para mi edad y sexo. En el caso de las mujeres, ahora vamos a ver qué herramientas tenemos de diagnóstico precoz, como son, por ejemplo, la mamografía o la realización de ciertos test para detectar lesiones precancerosas en el cuello uterino. En fin, de acuerdo a edad y sexo, vamos a hacer una serie de estudios para ver cómo estamos, si todo está bien, hasta el próximo año y todo muy bien. Una cosa muy importante, y esto es lo que recalco, es que estos hábitos son los que van a marcar mi calidad de vida. La alimentación y la actividad física, así como el sueño, son como los pilares de mi salud. Entonces yo tengo que elegir qué comer, sabiendo que eso no es solamente algo que me tiene que llenar o satisfacer la necesidad o la sensación de hambre que yo tengo, sino que me tiene que nutrir para sostener y construir un cuerpo saludable, para que esas células tengan un buen sustrato a la hora de dividirse y yo tenga buenas proteínas, buenas grasas, buenos hidratos de carbono para que le den energía a mi cuerpo. Si ustedes observan la imagen, van a ver que ambos platos tienen proteínas, ambos tienen grasas, ambos tienen vegetales y demás, pero ustedes saben claramente que hay uno que es saludable y otro que realmente no es tan saludable. Y así tenemos que hoy la obesidad, lamentablemente, es una epidemia, ¿sí? Es una pandemia realmente, y como han visto ahora en esta etapa de COVID, me gusta hacer este tipo de analogía. ¿Qué pasa con las personas que tienen sobrepeso independiente de la edad? Tienen un sistema inmunológico decaído. Y el sistema inmunológico no solamente nos defiende de un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. El sistema inmunológico también nos defiende de las células cancerosas. Entonces es muy importante tener un sistema inmune fuerte. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para ciertos cánceres, como el cáncer de mama, ¿sí? El cáncer de endometrio, que es la parte interna del útero, hablando de los cánceres femeninos a propósito, el cáncer de colon, que es el intestino grueso, están muy ligados al tema del sobrepeso y obesidad. Y esto tiene una explicación biológica, obviamente, y es que en ese tejido graso extra que yo tengo, no es solo que yo tengo un exceso de grasa, es un tejido vivo, y yo tengo más transformación hormonal en ese tejido vivo. Hay ciertas hormonas que tenemos las mujeres que llamamos estrógenos, y los estrógenos son producidos por nuestros ovarios mientras nosotras tenemos nuestros ciclos menstruales, pero también son producidos por una glándula, que es la glándula suprarrenal, y que en el tejido graso hay una enzima que lo transforma en un estrógeno, en una hormona activa. Entonces, el exceso de estrógenos, el desequilibrio hormonal, aumenta el riesgo de ciertos tumores de mama, que son bastante frecuentes, que son los relacionados a hormonas, ¿sí? Y del cáncer de endometrio. También las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen un exceso de insulina, que es la hormona que regula el azúcar, pero que también se comporta en el cuerpo como un factor de crecimiento, hace crecer tejidos que no deberían crecer. Entonces, eso también aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, de cáncer de colon, que es bastante frecuente en las personas con sobrepeso y obesidad. Por otro lado, los trastornos alimentarios en déficit también obviamente afectan a mi sistema inmunológico. Entonces, observen entonces que la comida debería ser nuestra fuente de nutrientes y no de problemas de salud. Entonces, tenemos que ser conscientes y reaprender a veces a comer y tener conocimiento acerca de las proteínas, acerca de las grasas saludables, acerca de los carbohidratos, porque realmente estamos sobrecargados en nuestra alimentación de carbohidratos, ¿sí? Cuando uno dice carbohidratos, a veces la gente piensa de que simplemente es
por ejemplo, la Coca-Cola, u otra gaseosa, la que ustedes quieran, o que son las galletas, o que es un helado. Carbohidratos también es la papa, carbohidratos también es el arroz, ¿sí? Entonces a veces comemos un exceso, a veces comemos arroz, papa y algún otro carbohidrato encima, y pan, o fideo, arroz y papa, o sea, una bomba de carbohidratos para mi cuerpo. Los carbohidratos son necesarios, pero los debo controlar, debo medir, y cuanto más saludables sean, ¿sí? Cuanto más integrales sean las harinas o el arroz, por ejemplo, que consumo, mejor para el organismo, porque el azúcar se absorbe de una manera mucho más saludable. No consumimos la suficiente cantidad de verduras, todos debemos de consumir entre 5 porciones como mínimo entre frutas y verduras, 2 frutas y 3 porciones de verduras, es decir, todos los días deberíamos comer un buen plato de ensaladas, todo, ¿sí? Aparte tomar muchísimo líquido, y cuando digo líquido me refiero a agua, ¿sí? Para tener una buena cantidad de fibras, cereales integrales, para tener una buena calidad de fibra a nivel intestinal. Y grasas saludables, aquí tenemos la rica palta, tenemos aceitunas, tenemos los omegas a través del pescado, así que es muy saludable que consumamos ese tipo, que nos enfoquemos en el tipo de alimentos que consumimos y también en las preparaciones. Porque, por ejemplo, las preparaciones a la parrilla o a las brasas son tóxicas y son nocivas y aumentan el riesgo de cáncer de estómago, de colon, por ejemplo, y las cocciones tipo frita aumentan el nivel de grasas saturadas que no contribuyen a nuestra salud. Me detengo en esto porque es sumamente importante. Ustedes dirán que tiene que ver con los cánceres ginecológicos, pero ya les fui contando cómo el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para cánceres que tienen que ver con la mama y con el útero. Otro factor sumamente nocivo, yo creo que todos saben que el cigarrillo y todas las variantes de tabaco habidas y por haber que se consume son nocivos y tienen miles de sustancias químicas agresivas, más de 100 de ellas son carcinogenéticas, es decir, inducen a la formación de cáncer, y no solamente de las vías respiratorias. Sepan también que el aparato digestivo, el aparato urinario, los riñones, las vías urinarias, la vejiga, o sea, pueden tener o tienen riesgo de cáncer para las personas que consumen tabaco. Y en el caso de la mujer, es el principal socio del virus del papiloma humano para que lleguemos a desarrollar un cáncer de cuello uterino. O sea, el cigarro es malo por todas las, afortunadamente, con las leyes de protección laboral y ambientes libre de humo ha ayudado bastante, y de hecho han empezado a disminuir ciertos casos ya de cáncer de pulmón en aquellos países donde las leyes tienen mucho más tiempo. Esto realmente impacta. Así que si podemos dejar, si estamos fumando, ayudar a otras personas, hay grupos de trabajo, hay grupos para ayudar a las personas, porque es una verdadera adicción realmente, pero créanme que los beneficios en la salud son sumamente grandes. Hacer actividad física regularmente también es importante. Por un lado, ayuda a mantener el peso, con todo lo que ya hablé sobre el peso, pero por otro lado, se observó que aquellas personas que practican regularmente actividad física tienen menos riesgo de cáncer de mama y de cáncer de colon, ¿sí? Independientemente de si lo tuvieron, incluso tienen menos riesgo de recaer por la enfermedad. Ustedes saben que a veces podemos tratar el cáncer, pasa un tiempo, unos años, no tenemos evidencia de enfermedad, pero en algún momento puede llegar a recaer porque quedó alguna célula perdida por allí que comienza nuevamente a formar tumores. Entonces, es importante la actividad física regular de 3 a 4 veces por semana, 50 minutos, lo que a ustedes les guste. Desde bailar, practicar un deporte en equipo, ir a un gimnasio, hay que adecuarlo a las patologías, enfermedades y condiciones que tiene cada persona, pero a cualquier edad es recomendable y es útil que lo incorporemos como un hábito y que nos hagamos tiempo, porque lo que uno escucha todo el día es que, bueno, yo viajo 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, estoy en mi trabajo, no llevo o sea, como por los alrededores, no tengo tiempo para hacer gimnasia. Yo pienso que uno tiene que poner sobre la balanza y elegir qué tipo de calidad de vida
podemos tener, ¿no? Y a veces ni siquiera hace falta una gran inversión, más que una zapatilla cómoda y salir a caminar cerca de un parque que tengo cerca, ¿sí? Simplemente, como le digo a mis pacientes, zapatillas y voluntad. Es importante tener en cuenta esto de equilibrar mi vida entre lo laboral, entre las situaciones familiares, las cuestiones personales, porque el estrés lleva a una inmunodepresión. A veces me preguntan, doctora, ¿el estrés causa cáncer? En realidad no. Lo que las personas que viven estresadas o que viven situaciones muy angustiantes, ya sea porque no las pueden manejar o porque están pasando una situación, por ejemplo, las personas que cuidan enfermos, padres enfermos, familiares enfermos, o que tienen situaciones de estrés constante, en general lo que tienen es una inmunodepresión. Entonces hay ciertos tumores vinculados a patologías, a agentes infecciosos como pueden ser los virus, que se pueden desarrollar o pueden tener una vía de desarrollo un poco más rápido por el lado de la inmunodepresión. Entonces es muy importante tener una vida equilibrada y si no puedo, pedir ayuda, porque a veces creemos que somos superpoderosos, que vamos a poder con los problemas, con la sobrecarga de cosas que nos toca a veces transcurrir y no es cierto. Entonces pidan ayuda a la familia, piden ayuda a un consejero profesional, a un psicólogo, lo que necesiten trabajar, pero hay que encontrar un equilibrio y tener una buena calidad de vida. Y en prevención primaria es muy importante, y esto nos toca muy de cerca a las mujeres, y a los hombres también, porque hoy en día tenemos vacunas para el virus del papiloma humano, para las cepas de alto riesgo, aquellas cepas que son capaces de inducir la transformación maligna de las células, y tenemos vacunas que ya aplicamos en las niñas y en muchos otros países también en los niños entre los 10 y 12 años. Son 2 dosis hasta los 15 años de vacuna para el virus del papiloma que se pueden colocar tanto las niñas como los niños, y con esto vamos a bajar una carga importante de cáncer como el cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de ano y también de garganta, pero sobre todo de cáncer de cuello uterino. Es muy importante que si hay lesiones precancerosas o lesiones por virus de papiloma se traten oportunamente, y de ahí viene el tema de la prevención secundaria o el diagnóstico precoz, y por supuesto tener una sexualidad responsable. ¿Por qué? Porque bueno, el virus del papiloma es una infección de transmisión sexual sumamente común, no sea esto un motivo de estigma, sino que es una infección sumamente común, que muchas veces las personas los padecen sin saber y son portadores crónicos, transmiten a nuevas parejas y el condón no los protege al 100% porque es un virus de piel a piel, pero sepan que el utilizar condón en las relaciones sexuales, sobre todo cuando uno comienza una relación, cuando la relación aún no es definitiva, ni estable, ni duradera, y no hay una pareja que tenga bases consensuadas de cómo va a ser su tipo de relación, sepan que hay otras infecciones de transmisión sexual que sí se pueden transmitir si yo no utilizo condón, como el VIH, que altera totalmente mi sistema inmunológico. Ustedes saben que las personas que son portadoras del virus o que llegan a desarrollar la enfermedad, que es el SIDA, tienen totalmente alterado el sistema inmunológico, que hoy en día gracias a los tratamientos se puede mejorar, claro que sí, pero siempre es mejor no tenerlo. También evita otras infecciones de transmisión sexual como clamidias, por ejemplo, o micoplasmas, ¿sí? Que son infecciones que van por el semen o por las secreciones genitales femeninas y que pueden traer en sociedad con el virus del papiloma una mayor predisposición a desarrollar lesiones precancerosas o cancerosas en el área genital. También tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad de todo el cuidado del medio ambiente, cada vez más por el cambio climático, por el efecto invernadero, estamos expuestos a radiaciones cada vez más altas, y aquí particularmente en Lima, sepamos que la radiación es verdaderamente alta, así que si trabajamos o nos exponemos a realizar tareas al aire libre, tenemos que saber que siempre tenemos que cuidar la piel expuesta, porque el nivel de radiación es muy alta y hay un ascenso notorio en los últimos años de cánceres de piel.
Y esto que están haciendo ustedes, que es participar, escuchar la charla, informarse, de pronto hacer preguntas, es muy importante. Siempre me tengo que mantener informada a través de los medios que tengo, corroborarlos con mis médicos de cabecera, todas las novedades e informaciones que hay respecto al cuidado de la salud, qué puedo hacer yo desde mi posición de persona normal, corriente, ocupada por sus temas de calidad de vida, qué puedo hacer yo, qué hay de nuevo para el diagnóstico precoz de enfermedades, para disminuir la posibilidad de una enfermedad y charlarlo con nuestros médicos de cabecera. Decíamos que una vez al año un control, entonces conversar con nuestros médicos acerca de qué cosas hay para mejorar o para cuidar de mejor manera mi salud hoy en día. Ustedes saben que la calidad de vida de las personas ha ido aumentando, ¿no? Antes la gente vivía hasta los 60, 65 años, ni qué hablar siglos pasados, ¿no? Si llegaban a los 45 ya era mucho, porque había tantas infecciones, tantas pestes, tantas enfermedades, tantas epidemias que diezmaban a la población. Luego aparecieron los antibióticos, eso se controló. Después aparecieron las enfermedades relacionadas al sedentarismo, al estrés, las enfermedades cardíacas que todavía siguen liderando junto con los cánceres las principales causas de muertes precoces en las personas. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer los infartos, la hipertensión, una serie de enfermedades relacionadas a nuestros malos estilos de vida. Y que hoy, gracias un poco a la conciencia y a la medicación que surgió para controlar estos efectos colaterales, a las intervenciones, a todos los avances que han habido en la parte cardiovascular, bueno, la gente vive más, ¿sí? Pero ahora tenemos el cáncer también. Entonces, han habido muchísimos avances en el diagnóstico precoz, en las terapéuticas que existen. Hoy en día muchas personas no se curan del cáncer, pero sí lo transforman en una enfermedad crónica, como por ejemplo la hipertensión, y viven con su enfermedad muchos años, ¿no? De manera tal que la esperanza de vida hoy está alrededor de los 80 años, y probablemente cuando nosotros lleguemos a esa etapa probablemente sea más. Entonces, ¿cómo quiero vivir? ¿Y qué herramientas puedo tomar yo para tener una mejor calidad de vida? Dentro de los cánceres ginecológicos, y que ya específicamente era la charla de hoy, aunque todo lo otro realmente impacta, tenemos que tener en cuenta que los cánceres, frecuentemente, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, que es la parte baja, ¿sí?, del útero. Luego le sigue el cáncer de endometrio, que es la piel interna que está aquí, y que es la que sangra todos los meses cuando se cae y tenemos el sangrado menstrual. Posteriormente tenemos el cáncer de ovario, que no es tan frecuente en la comunidad latina, dicho sea de paso, es más frecuente en otros países. Luego el cáncer de vulva, que son los genitales externos, y el cáncer de vagina, que es el menos frecuente realmente. Generalmente la vagina es afectada por cánceres del vecindario. Que sea propio de la vagina realmente es sumamente raro. Pero me voy a centrar en los dos más frecuentes, y sabiendo que el cáncer de mama no solamente es el más frecuente en las mujeres, es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Si yo tomo en cuenta los 5 cánceres más frecuentes, tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello uterino están dentro de esos 5 cánceres frecuentes, junto al cáncer de pulmón, al cáncer de colon, de intestino grueso, y también junto al cáncer de próstata. Entonces, vaya que sí tenemos que tener prestar atención, prestar cuidado para tomar aquellas medidas que disminuyan la posibilidad de que aparezca la enfermedad, y también de, si aparece, detectarla precozmente, porque esa es la mejor estrategia que tenemos hoy en día, la detección precoz. Y esto lo hacemos con la prevención secundaria. Dentro de los cánceres ginecológicos, bueno, este es un ejemplo de un tumor mamario, cómo se transforma el cuello uterino y aparece una tumoración. El cuello uterino, nosotros cuando revisamos a las pacientes, hacemos el Papa Nicolau, es lo que observamos, y de ahí tomamos la muestra, ¿sí? Y después también tenemos otros tumores como por ejemplo, que es un cáncer de ovario. El ovario es chiquito, es como una almendra, como para que ustedes tengan idea, una almendra grandecita, y miren en lo que se puede llegar a transformar. Por suerte no es un tumor muy frecuente, porque es un cáncer que, como está dentro del abdomen, es un órgano muy chiquito, no tenemos un método de diagnóstico precoz todavía,
como sí tenemos en otros tipos de cáncer. Afortunadamente no es tan frecuente, pero hay que estar muy atento igualmente a los síntomas. Centrándonos en los dos más frecuentes, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, saber que es muy importante hacer nuestro control anual, como les contaba, pero mensualmente todas las mujeres ya desde la adolescencia deberíamos hacernos mensualmente y después de la menstruación, si todavía estamos en etapa fértil, en etapa de nuestros ciclos frecuentes, y después que se nos retira la menstruación, igual una vez al mes, en una fecha que nos parezca recordable, no sé, por si cambia de mes, entonces si yo ya no tengo la menstruación, para que sea posterior a la, Noemí, pues veo que hay alguien que levanta la mano, puedes dejar tu pregunta, la respondemos ahora, lo pones en el chat, con mucho gusto con muchísimo gusto respondemos luego las preguntas. Les decía, una vez al mes, cuando estoy menstruando después de la menstruación, ¿por qué? Porque los cambios hormonales que nosotros tenemos hacen que la mama, sobre todo después de la mitad del ciclo, esté más turgente, más sensible, un poquito más dolorosa, si yo quiero realizar el autoexamen. Entonces, después de la menstruación, por los mismos cambios hormonales, las mamas están más blandas y yo puedo reconocer con más detalle, sobre todo si lo practico regularmente, las características del tejido mamario. El autoexamen tiene dos partes. Una parte donde observo los senos frente al espejo, parada o sentada, primero con las manos a los costados, luego, como muestra la figura, con las manos en la cintura, y posteriormente elevando lentamente los brazos hacia arriba. Mientras yo hago estos movimientos, lo que tengo que hacer es observar la forma, el tamaño, la simetría de los senos. Eso es lo que tengo que hacer, tengo que observar los senos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo está? Si hay en alguna zona de la piel donde hay algún hundimiento, si el pezón se retrae, si hay alguna zona roja, algo que me llame la atención. Tengo que observar las mamas. Posteriormente voy a realizar la palpación, lo puedo hacer en la ducha, lo hago frente al espejo, no hay problema. Voy a utilizar los 3 dedos del medio. Del lado que voy a revisar el brazo queda arriba para que tense el músculo pectoral que está detrás de la mama, y voy a realizar entonces como un movimiento que estoy tocando como un piano, y voy a revisar en forma sistemática desde el pezón, toda la mama, voy palpando, voy palpando. No es una caricia, tampoco es hundir bruscamente, es una cosa intermedia de manera tal que me permita sentir el tejido que está debajo de la piel, que es el tejido de la glándula mamaria en sí. Entonces, si yo encuentro alguna zona irregular, dura, un bulto, si yo lo hago esto regularmente, voy a conocer mis tejidos, voy a saber qué es normal, y si aparece algo anormal, me voy a dar cuenta si yo lo practico regularmente. Por eso lo más importante, y lo puse acá resaltado, es practicarlo, porque si no, si yo no lo practico, no voy a tener esa sensibilidad para reconocerlo. Todo esto es una cuestión de práctica. Entonces reviso toda la mama, al final reviso también la axila, ¿sí? Porque a veces los problemas mamarios hacen que los ganglios axilares, los ganglios linfáticos, aumenten de tamaño. Que estén aumentados tampoco significa que haya un cáncer. Procesos inflamatorios, infecciosos, pueden producir un aumento de los ganglios de la axila, y no necesariamente por un problema mamario, puede ser del brazo también, ¿no? Porque los ganglios axilares tienen que ver no solamente con la mama, sino también con todo lo que ocurre en el brazo e incluso en alguna parte posterior de la espalda cercana al omóplato. Entonces palpo toda la mama, palpo una, palpo la otra, parada, luego acostada, y al final voy a comprimir ligeramente a ver si hay salida de algún tipo de líquido por el pezón. Salvo en el momento de la lactancia, no debería haber salida de ningún líquido por parte del pezón. Si yo reconozco un bulto, una tumoración, asimetría, un cambio notorio de tamaño, aumento de la temperatura, secreción anormal por el pezón, enrojecimiento, retracción de la piel, no necesariamente, por eso lo puse acá, no es igual a que yo estoy desarrollando o presentando un cáncer. Cualquiera de estos signos o síntomas que yo presente me tienen que motivar a la consulta. No estén elucubrando. Una vez daba una charla en una radio y una paciente me dice, hace 3 meses que me siento y tengo terror de ir porque
digan que es algo malo. O sea, 3 meses aterrorizada, paralizada y no consulta para saber, de pronto no es nada. De hecho, muchísimas veces no es cáncer, son otras situaciones, pero el tema es que cómo lo vamos a saber si no hacemos los estudios pertinentes, ¿sí? Entonces, si aparece un síntoma, yo noto en el autoexamen mensual alguna cosa que no estaba, que yo me venía reconociendo bien, mami, y ahora aparece algo nuevo, lo que me tiene que hacer es motivar a consultar. Independientemente del autoexamen mensual, yo tengo que hacerme mi control anual, el médico va a hacerme preguntas acerca de mi historia familiar, personal, si tuve hijos, si de lactar, un montón de preguntas que vamos viendo, va a ver mi peso, ¿no es cierto?, si tengo sobrepeso, obesidad, es decir, va a evaluar los riesgos que tengo para darme sugerencias de aquellas cosas que puedo cambiar para disminuir el riesgo de cáncer. Va a hacer el examen mamario también el médico, el ginecólogo o el mastólogo, ¿sí?, para reconocer si encuentra alguna normalidad y de acuerdo a la edad y a mis riesgos personales, por eso es muy importante saber cada uno de sus riesgos, va a recomendar una serie de estudios. El estudio en general básico, estrella todavía de la mama, sigue siendo la mamografía. La mamografía es una radiografía especializada de los senos, donde se comprime la mama para obtener una imagen radiográfica, se hacen 2 por cada mama, y sirve para ver si yo había encontrado una lesión, ver qué característica tiene la lesión, o ver lesiones que yo no puedo tocar. Recuerden que hay mamas de diferentes tamaños y hay siempre una cantidad de tejido mamario que mi palpación tiene un límite. Hay cosas que yo no voy a poder tocar en el espesor de todo el tejido mamario. Entonces, sacar una radiografía de la mama me permite detectar a mí lesiones que yo no puedo tocar. Y de ahí la importancia del diagnóstico precoz, porque ese diagnóstico precoz nos ayuda a que hoy en día muchísimas mujeres ya no fallezcan de esta enfermedad, sino que puedan ser tratadas y muchas de ellas incluso hasta curadas. ¿Quiénes deben hacerse la mamografía? Todas las mujeres en forma, por decirlo de una manera generalizada, a partir de los 40 años, cada 2 años, o dependiendo del riesgo, y ahí viene la evaluación personalizada, puede ser que sea cada año, ¿sí? Y después de los 50, que es mucho más frecuente la aparición de cáncer de mama, hacerlo anualmente. Anualmente, en general, los programas de screening a nivel mundial, de tamizaje a nivel mundial, hablan de hasta los 70, 75 años, dependiendo del país, de la incidencia, y también se puede espaciar posteriormente de acuerdo al riesgo de la paciente. No es que después de los 70 no va a haber más cáncer de mama, sí lo hay. Y de hecho tenemos un grupo de pacientes, un 25% de pacientes que después de los 70 también desarrollan cáncer de mama, solo que suelen tener un curso, una evolución diferente, ¿no? Mucho más lenta en su evolución y no siempre muy agresiva, afortunadamente. Pero igual siempre hay que estar controlando. Y algunas mujeres van a requerir, ya sea por las condiciones de su mama o por los riesgos personales que tienen, de estudios adicionales, como por ejemplo la ecografía mamaria, que muchas mujeres tienen lo que se llaman mamas densas, que son mamas por ahí poco transparentes a la radiografía. Hay mamas que sí se transparenta y se observan lesiones, así como miren esta lesión que está en la profundidad de la mama. Si yo quiero tocar desde la piel acá, no llego a tocar esto, pero la mamografía me permite detectar, ¿sí? Hay que hacer una ligera compresión, esto es para que los tejidos se disipen. A veces las mujeres dicen, no, qué bueno, que me duele, que molesta, y esta serie de cosas, pero créanme que son segundos. Yo también como mujer los pasos son segundos, y uno siempre tiene que ver un poco más allá de la incomodidad. Hacerse la mamografía es ligeramente incómodo, hacerse el Papa Nicolau o el test de virus de papiloma también es ligeramente incómodo, pero yo tengo que ver el beneficio de todo eso. Es que estoy haciendo algo por mi cuidado, por mi salud, tratando de ver si hay algo que amerite un tratamiento y que no sea la enfermedad la que me estalla en la cara, sino que yo pueda detectar estas cosas a tiempo en caso de que llegue a padecer.
El cáncer de cuello uterino tiene mucho que ver, como les conté, con un virus. El virus del papiloma humano. Este mes es el mes de la prevención, el marzo es el mes de la prevención del cáncer de cuello uterino, y el 4 fue el día de concienciación acerca del virus del papiloma. Virus del papiloma es un virus de contacto piel a piel. Hay muchas cepas de papiloma humano, muchos tipos de papiloma humano, y no todos son capaces de inducir a la transformación maligna. Imagínense que hay más de 100 cepas, de las cuales 46, 48 afectan la zona anogenital, y están ligadas al desarrollo, algunas de ellas que nosotros les llamamos de alto riesgo, que son alrededor de 14, de los cuales los más relacionados a cáncer son el tipo 16 y el tipo 18, que son, se le ha puesto número para identificar a las cepas, ¿no? Así como al COVID se habla del Delta, del Omicron y demás. Bueno, a las cepas de papiloma se le ha puesto número, 1, 2, 3, 4, así hasta más de 150 variedades que hay. El tipo 16 y el 18 son dentro de los de alto riesgo, porque hay varios, son 14 cepas de alto riesgo. Dentro de los de alto riesgo, el 16 y el número 16 y el número 18 son los que están relacionados casi al 70% de los cánceres de cuello uterino. Tampoco es que ser portador de este virus implica que yo voy a necesariamente desarrollar un cáncer. La gran mayoría va a adquirir este virus y también lo va a eliminar gracias a su sistema inmunológico en un periodo que va de 6 meses a 2 años. Y mayormente la infección no da síntomas. A veces aparecen algunas verrugas, a veces alguna inflamación que se puede confundir con cualquier otra inflamación, pero el virus está transformando lentamente las células. Hoy en día nosotros podemos saber si somos portadoras de ese virus o no, gracias a una PCR, ahora que saben qué es la PCR, gracias a una PCR, que es una prueba molecular y que ya contamos para realizarla por lo menos en varias ciudades, y ustedes lo único que sienten es lo mismo que cuando se toma un Papa Nicolau, ¿no? Porque la muestra también se toma del cuello uterino de la misma manera, solo que el procesamiento de la muestra es diferente y se hace, perdón, una búsqueda del virus. Cuando el cuello uterino tiene dos pieles, una piel interna, que es el endocérvix, la parte de adentro del cuello, y una piel externa. En esa zona donde se unen ambas pieles es una zona muy sensible a la acción del virus. Y como les decía, muchas veces adquirimos el virus sin saberlo, porque tampoco nuestras parejas tienen manifestaciones. El tema es que el virus se queda allí y puede estar causando lesiones. Y al principio no da muchas manifestaciones. Cuando ya el cáncer es cáncer, aparece sangrado, dolor a la hora de tener relaciones sexuales, sangrado a la hora de tener relaciones sexuales, sangrados intermenstruales, y cuando ya ha avanzado y se ha extendido a órganos vecinos, aparece dolor pelviano y otra serie de molestias. Entonces es muy importante que nosotros hagamos prevención, y tanto primaria como secundaria. Primaria, como les contaba, tenemos las vacunas que existen hoy en día para el virus del papiloma, que se pueden colocar los niños y las niñas ya a partir de los 10 a 12 años, y hasta los 15 años son 2 dosis, y después de los 15 años sepamos que se pueden colocar hasta los 45 años, está aprobada la vacuna, son 3 dosis. Hoy en día tenemos una vacuna que cubre 9 cepas del virus, de las cuales 7 son de alto riesgo, es decir, son cepas oncogénicas, y las otras 2 son de cepas de bajo riesgo, pero que son las principales causantes de verrugas genitales, que si bien es cierto no son oncológicas, son muy molestas para los pacientes. En cuanto a prevención secundaria, tenemos el Papa Nicolau, ¿sí? O citología cervicovaginal, muy conocido. El Papa Nicolau se ha usado ya desde hace muchísimo tiempo, porque se observó que uno podía detectar los cambios celulares cuando recién estaban empezando a aparecer. Y hoy en día tenemos la PCR, un test molecular para detectar si yo soy portadora de estas cepas de alto riesgo. La toma es exactamente la misma, revisamos con una espátula a través de la vagina, donde visualizamos el cuello uterino y tomamos la muestra para citología, para el PAP
o para la PCR. La PCR se recomienda en las mujeres por encima de los 30 años. Sepan que no se usa esta prueba en el hombre porque no reditúa en cuanto a valor y a positividad y demás como en las mujeres, y sí lo utilizamos hoy en día como una prueba de despistaje y tiene mucho más sensibilidad que el Papa Nicolau. Es una prueba tiene mayor capacidad de detectar a aquellas personas que están en riesgo que el Papa Nicolau. No significa que el Papa Nicolau sea malo, pero esta prueba lo supera como prueba de tamizaje. Con las pruebas de tamizaje yo no hago diagnóstico, las pruebas de tamizaje me sirven a mí para saber qué personas están en riesgo y qué personas no. Y aquellas personas que tienen una prueba de tamizaje anormal, ya sea un Papa Nicolau o un test del virus del papiloma de alto riesgo positivo, van a pasar a otras pruebas como son la colposcopía, la biopsia, para verdaderamente saber qué está pasando en ese cuello uterino y hacer el tratamiento oportuno. Bueno, Marie Curie decía que hoy que estamos en el Día Internacional de la Mujer, para mí esta mujer y la Madre de Teresa de Calcuta son mi mayor inspiración. Marie Curie decía que dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. Entonces, si yo entiendo que tengo herramientas, ya sea desde mis propios estilos de vida o métodos de tamizaje, de despistaje, de detección precoz, que me pueden ayudar a que estas enfermedades, estos cánceres tan frecuentes puedan ser detectados a tiempo, tratados y resueltos, yo creo que el conocimiento siempre nos va a empoderar. Y aún si nos tocara padecerlo, sepan que detectado a tiempo con una atención oncológica de calidad, de pronta resolución, sin, digamos, escondernos de esta situación y actuar rápidamente cumpliendo las pautas de tratamiento, muchas cosas se pueden solucionar. Y hoy, que es el Día de la Mujer, no quería dejar porque, bueno, qué felicitaciones, que esto, qué lindas que son las mujeres y todo lo demás, pero recordar que hoy particularmente es un día de reflexión. Cuando hay un día de algo, es porque ese algo es un problema, ¿sí? O es una situación que nos tiene que llevar a la reflexión. Y en realidad, hoy es el Día Internacional de la Mujer en base a un hecho trágico y que está relacionado a que todavía hay muchísima desigualdad en el trabajo, en el trato hacia las mujeres. Todavía nos siguen matando a muchas mujeres por el hecho de ser mujeres, donde nos toman como una posesión o como un objeto, y hablo en forma generalizada. Se han hecho algunos avances, tenemos muchas leyes que nos protegen, pero todavía, y palpable en la sociedad, no tenemos la misma igualdad ante la población masculina. Y creo que desde ambos lugares tenemos que trabajar por esa igualdad y trabajar en conjunto, porque somos todas personas y somos todas personas valiosas como tal. Entonces, eso exige responsabilidad, eso exige compromiso y exige acción. Lo mismo que el cuidado de mi salud. Si yo no tomo cuidado de mi salud, si yo no me hago tiempo para mí, para elegir mis alimentos, para hacer actividad física, para darme tiempo para irme a hacer mis controles regulares y me comprometo con mi cuidado, actúo sobre eso, bueno, muchas cosas, digamos, pueden descontrolarse. Nadie tiene el control de todo, pero por lo menos hagamos todo aquello que está a nuestro alcance. Y si uno distribuye bien los tiempos, si uno reflexiona sobre esto, tanto en el cuidado de la salud, tanto física como emocional, nosotros tenemos una gran responsabilidad individual. Las cosas están disponibles para nuestra salud. Hay alimentos saludables, hay controles médicos. Es cierto que hay mujeres que todavía están en situaciones de que no tienen un adecuado acceso a la salud, pero muchas de las personas que están acá, estoy segura que sí. Así que le invito a reflexionar qué estoy haciendo yo para el cuidado de mi salud. ¿Cómo tomo acción al respecto? Bueno, les comento que todas estas cosas también comparto mucha información en las redes, así que lo pueden seguir por ahí. Y bueno, esto queda también grabado acá, y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto para responder. Doctora, ¿qué tal? Muy, muy interesante su charla. Muchas gracias por la presentación. Sí, tenemos muchas preguntas. A ver, empezamos entonces con la consulta de
Sara Loaiza nos pregunta, doctora, buen día. ¿Las infecciones urinarias repetitivas pueden hablar de una posible neoplasia? Es raro que sea una probable neoplasia. Pensando por ahí en una persona tendría que pensar en una persona fumadora, tendría que pensar en alguna persona expuesta a algunos productos químicos para pensar en una neoplasia vesical que se pueda manifestar como infecciones urinarias. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, porque a veces la gente confunde urinario con genital. Si bien es cierto que las mujeres tenemos los genitales, en los genitales tenemos también el fin del aparato urinario y el aparato digestivo, es decir, tenemos la uretra, tenemos la entrada de la vagina y tenemos el ano. Muchas veces la gente considera que las infecciones urinarias tienen que ver con las infecciones genitales. Infecciones urinarias, estamos hablando de cistitis, ¿sí? De infección del árbol urinario. Y el descenso patológico sí puede ser una manifestación de infección por virus del papiloma. Cuando a veces tenemos infecciones genitales, infecciones vaginales con descenso patológico, es decir, con flujo de pronto amarillo, verde, grisáceo y demás, y los tratamos y vuelven a recaer, a veces son algunos gérmenes comunes en formas reiteradas, pero siempre hay que descartar que no haya una infección viral atrás. Y esa infección viral puede ser el virus del herpes, que también es una infección viral bastante común en las mujeres, o el virus del papiloma humano. Entonces, es bueno conversar esto con el ginecólogo. Y si está el virus del papiloma, está el riesgo. No significa que vaya necesariamente a desarrollar un cáncer, pero hay que descartar. Doctora, y en el mismo caso de la incontinencia urinaria, además de las infecciones, ¿también podría estar relacionada con el cáncer ginecológico? Es una pregunta de Jacqueline Vázquez también. La incontinencia urinaria es la imposibilidad de retener la orina. Es un poco infrecuente, debería ser un cáncer avanzado, que ya haya comprometido la vejiga y que, digamos, está dando lo que se llama una fístula, una comunicación entre el aparato genital y el aparato urinario. Generalmente hay otros síntomas antes que una incontinencia urinaria. Hay muchos síntomas antes, como por ejemplo un sangrado anormal, un dolor pelviano crónico, sangrado a la hora de tener relaciones o dolor a la hora de tener relaciones antes que una incontinencia urinaria. No sería realmente un síntoma frecuente relacionado o para pensar de entrada. La incontinencia urina tiene que ver más con otros mecanismos. Tiene que ver con un prolapso genital, que es la alteración de la posición de los órganos dentro de la cavidad pelviana y el descenso de los mismos, tiene que ver con causas neurológicas, con infecciones urinarias crónicas. O sea, la incontinencia es la incapacidad de retener adecuadamente la orina hasta que yo voy al baño y realizo el acto de miccionar, ¿no? Pero no es un síntoma que yo pensaría en primera instancia en cáncer, pensaría en otras cosas antes que en cáncer. Ya, muchísimas gracias, doctora. Por aquí también nos está preguntando Rosa Sandoval. Me realizaron un cono cervical hace 8 años. ¿Cada cuánto tiempo debo hacerme una colposcopía o una biopsia? Bueno, si ya le realizaron el cono hace 8 años, normalmente después de la conización hacemos un seguimiento cercano cada 6 meses durante los 2 primeros años. Si no hubo recaída, los controles van a ser una vez al año, y se harán con citología, con Papá Nicolau, o test del virus del papiloma, lo que tenga disponible, y sobre todo si es BPH negativo, es decir, si ya no tiene, y no es portadora del virus, no es necesario que se haga una colposcopía. Con una citología está bien, ¿sí? Lo que se recomienda es que si las personas han tenido un cono, se hagan antes, durante o después del tratamiento también el uso de las vacunas preventivas para evitar una reinfección, porque miren, yo puedo tener el virus, mi cuerpo lo puede sacar por el sistema inmunológico, o yo puedo tener un tratamiento, como en este caso la persona que ha preguntado ha tenido un tratamiento, y a lo mejor el virus se ha ido de su cuerpo, pero yo puedo reinfectarme a lo largo de la vida varias veces. Entonces también se puede usar en las personas adultas la vacuna, pero esto es muy importante que lo hablen con su ginecólogo de acuerdo al caso. Pero específicamente y respondiendo a las preguntas, si todo viene ya negativo, como ya hace 8 años que ha terminado su
su situación, ya ha pasado, me imagino que se ha hecho controles cada 6 meses los primeros años y después es un control anual nada más. Clarísimo, doctora, está súper claro. Por aquí también tengo una pregunta de Milagros Bufó, que nos pregunta, ¿se puede tener cáncer de cuello uterino por segunda vez? Que creo que ya nos dio a entender que sí se puede reinfectar, ¿cierto? A ver, sí, las personas se pueden volver a contagiar del virus claramente, y los cánceres pueden volver a recaer. Sí, una persona puede tener cáncer, es ser tratada y volver a recaer con la enfermedad, claro que sí. Y si yo tuve una lesión precancerosa, puedo volver a tenerla, puedo volver a tenerla. O sea, se trató en su momento, estuvo bien, usted se pudo reinfectar del virus o el virus pudo persistir en usted porque hay un grado de persistencia entre un 7 a 8% y una posibilidad de recaída de alrededor del 7% aún después del tratamiento de cono, por ejemplo. Entonces, por eso es que seguimos también, en realidad hacemos el control a todos, pero las personas que han tenido ya la patología, hacemos un seguimiento y sí, claramente pueden volver a aparecer lesiones. Gracias, doctora. Por aquí también Margarita Yahuana nos pregunta, ¿los quistes que tengo en las mamas dicen que son benignos, pero hay que ir observándolo? ¿Cuándo es riesgoso o se vuelve cáncer? Pregunta ella, ¿no? Los Bueno, quistes de las mamas. sí, los quistes mamarios en general, simplemente si son quistes simples, son lesiones benignas, como bien le han dicho. Sí, el control es anual, no necesitan un control más cercano. Los únicos quistes que necesitan una atención especial son aquellos quistes que llamamos quistes complejos, que no solamente tienen líquido en su interior, sino que tienen alguna zona sólida. Los llamamos quistes complejos o quistes mixtos. Esos quistes ameritan ser biopsiados, estudiados, seguidos de cerca y demás. Pero los quistes simples, los que simplemente son bolsitas o formaciones que contienen líquido en su interior, son enfermedades, son patologías benignas y que requieren simplemente un control anual. A veces crecen bastante y dan molestia, a veces son muchos y las pacientes tienen muchas molestias y hay que punzar y sacar el líquido, pero generalmente es cuando son muy grandes. Eso no es tan frecuente. Es frecuente que haya varios chiquitos, menores incluso de 1 centímetro o de 1,5 centímetros, que no se los toca, simplemente se los controlan y no tienen riesgo de malignización. Los quistes simples no se malignizan. Si aparece un cáncer de mama en esa mama, no es por los quistes, es porque aparece un cáncer, un tumor maligno, un cáncer, porque se genera por otra razón, pero no por los quistes. Gracias, doctora. Mire, tengo una pregunta bien interesante de Cindy Dobertin. Dice que tiene 38 años, una operación de miomas y de nuevo le han vuelto a crecer. ¿Debe decidir sacarse el útero de una vez o qué complicaciones tiene? ¿Cuántos años tiene la paciente? 38. 38 años. Bueno, los miomas pueden volver a crecer. Mientras usted tenga sus ciclos regulares, mientras tenga sus hormonas producidas por su ovario, los miomas pueden volver a crecer. Ya hay una tendencia en usted en desarrollar miomas, y si bien es cierto que uno puede quitar los miomas, va a depender de varias cosas. En primer lugar, si eso le produce hemorragias importantes que anemizan a la paciente, es uno de los criterios para operar los miomas. Si crecen mucho y comprimen los órganos vecinos, porque el útero está en el medio de la pelvis, delante está la vejiga y atrás está el recto. Entonces, si aparece un mioma, el mioma es un tumor benigno del músculo uterino, la posibilidad de malignización es muy baja, menor al 0,1%, como para que tengan una idea. O sea, es poco frecuente que un mioma se malignice, pero pueden crecer y ocasionar compresión de órganos vecinos. Esa es otra razón para operarlo. En otras ocasiones producen mucho dolor en la zona pelviana y también es razón para operarlo. Ahora, dentro de la cirugía, yo tengo que optar si conservo el útero, solo saco el mioma o intento al menos solo sacar los miomas. Hay medicamentos que pueden hacer que esos miomas se reduzcan de tamaño y me favorezcan la cirugía, pero también es importante tener en cuenta un dato, si esa mujer quiere o no seguir
teniendo hijos, a lo mejor no los tuvo. Hoy en día las mujeres posponemos la fertilidad en algunos casos, por cuestiones personales, laborales, en fin, o de pareja. Entonces pasa que a veces tenemos y queremos tener más hijos, o todavía no hemos tenido hijos y queremos tener uno. Entonces en ese caso tenemos que tratar de ser conservadores y dejar el útero, tratando de sacar solamente los miomas y tratar de lograr ese embarazo que deseamos. Pasados 6 meses de la cirugía, ponernos en serio a trabajar en ese tema de lograr una gestación, ¿no? Ahora, si la persona ya no desea tener hijos y los miomas le están dando un sangrado que la anemiza, le dan dolor, le dan compresión de órganos vecinos, y bueno, una opción es extirpar realmente el útero. Entonces va a depender mucho de cada caso en particular y el deseo de gestación o no que tenga esa persona. Por eso no es que a todo el mundo se le saca el útero o a todo el mundo se le deja el útero y se saca el mioma, ¿no? Hay que hablar de los pros y los contras de cada situación y los deseos de fertilidad de la paciente. Exacto, doctora. Muchísimas gracias. Para ir respondiendo a las últimas preguntas, acá está Mabel que nos pregunta si se diagnostica papiloma en el esófago, ¿es necesario hacer prueba de tipificación de papiloma? Ya que el papilomavirus puede causar cáncer de cuello uterino. Esa es su primera pregunta. Y la segunda, por otro lado, si el papiloma es negativo y se tiene papiloma positivo, Papa Nicolau es negativo y se tiene papiloma positivo, también es necesario hacerse la prueba de COVAS BPH. A ver, el Papa Nicolau no hace diagnóstico de papiloma. ¿Sí? El Papa Nicolau es un test citológico que mira si la célula está bien o está alterada. Nosotros sabemos que ciertas alteraciones tienen que ver con el virus del papiloma, pero el Papa Nicolau no es un test para saber si yo tengo o no papiloma. La prueba para saber si yo tengo papiloma es el COVAS o algún otro test de PCR para hacer el diagnóstico, ¿sí?, de la presencia del material del virus en mi organismo. El virus se puede detectar en varios lugares, ¿sí? Se puede hacer incluso, porque alguien preguntó, en el esófago. En general, se hace tipificación en las personas a veces que tienen cánceres en la laringe, en la garganta, se hace tipificación para saber qué tipo es, si es de alto riesgo o no. Se puede hacer también PCR, ¿no? Se puede hacer test de COVAS u otras variantes de test de PCR. Si yo tengo PCR a nivel de garganta o a nivel de ano y demás, tengo que ver el grado de compromiso que puede haber en el cuello uterino. Las dos zonas más sensibles a la acción del virus del papiloma, son el cuello uterino y el ano, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, porque tienen ese tema de ambos epitelios que les contaba hoy, que lo hace más sensible a la acción oncogénica del virus. Pero sin importar si yo tengo un virus de alto riesgo o tengo alguna lesión relacionada, sepan que su sistema inmunológico puede ayudar a que ustedes eliminen el virus del cuerpo. Y esto es una cosa que me gusta dejarlo como bien asentado, porque la gente piensa que ya al tener el papiloma va a quedar para siempre, que van a desarrollar diferentes tipos de cánceres y que el virus va por la sangre. No, este virus es de piel a piel. ¿Sí? No se contagia ni por sangre ni por semen. ¿Sí? No es como el virus el VIH, que es el virus del SIDA. Acá es piel a piel, célula infectada a célula que no está infectada, pero es por contacto. Entonces, sin importar el tipo de vía sexual, por ejemplo, que tengo, o el contacto piel a piel que tengo, ya sea por relaciones sexuales, anales, orales, vaginales y demás, yo puedo adquirir el virus. Y sin importar el tipo de vínculo también, si es heterosexual, homosexual y demás. Mientras haya contacto de piel infectada, con piel sana, perdón, yo me puedo contagiar del virus, ¿sí? En cualquier zona del organismo, pero no es que porque yo necesariamente tenga en garganta, necesariamente tenga que tenerlo en cuello uterino o tenga que tenerlo en el ano. Generalmente, bueno, las personas que tienen relaciones sexuales suelen tener lo que nosotros llamamos un efecto de campo, el virus en toda el área genital, en la zona anogenital, y no necesariamente porque hayan tenido relaciones sexuales anales. Todo un tema también eso que a veces se debate en el consultorio,
es que el virus se va esparciendo a través de las células de la piel. Y nosotros no es que somos el cuello uterino y el cuello uterino está desprendido de la vagina y la vagina está desprendida de la vulva y la vulva está desprendida del ano, no, o sea, las pieles se continúan, entonces el virus va infectando y entonces yo puedo tener lesiones en diferentes partes de la zona anogenital y también de la zona oral, pero el virus no va por la sangre. Y tipificar, sí, puedo tipificar en cualquiera de las zonas, particularmente en el caso de la mujer, lo que más utilizamos es la tipificación en el cuello uterino porque es la zona más sensible, y cuando hacemos la colposcopía, que es cuando yo sé que si yo soy portadora tengo que buscar si el virus está produciendo lesiones, no solamente miro el cuello uterino, sino también miro la vagina, la vulva, la zona perianal, y si tiene algún síntoma de tipo vías aéreas superiores, cambios en la voz, ronquera, constantes infecciones en la zona, en la parte respiratoria alta, la sugerencia es que vea también a un otorrinolaringólogo. Doctora, y hablando esto con el contacto de piel a piel, ¿tiene que estar exteriorizado el virus del papiloma en la otra persona? O sea, en ambas personas, en alguna de ellas, para que se pueda ver el contagio, o sea, tranquilamente puede no mostrarse el virus La gran en mayoría de las las personas. veces, la gran mayoría de las veces es asintomático, no hay lesiones visibles al ojo humano, ¿sí? Entonces no siempre voy a tener una verruga, no siempre voy a tener una zona irritada, roja o algo que yo diga, uy, ay, esta persona puede tener una infección. No necesariamente, y el virus está infectando las células de la piel y puede tranquilamente, de hecho la gran mayoría no tiene ni manifestaciones. Calculen que el 80% de las personas que iniciamos vida sexual, no importa si la mantenemos o no, porque esa es otra cosa, la gente piensa que solamente se tiene que controlar si en este momento está en pareja. No, si yo hace 5 años no tengo más parejas sexuales, no importa, yo me tengo que seguir haciendo mis controles anuales. Al haber estado en contacto en algún momento con una persona, pudo haber adquirido el virus aunque no tenga manifestaciones. Y por eso es importante seguir haciéndose los controles periódicos. La gran mayoría de las personas que iniciamos vida sexual vamos a estar en contacto, y digo vamos porque es más probable que uno esté en el 80% que con el 20%, ¿no? Vamos a tener exposición a algún tipo de papilomas, pero la gran mayoría en un periodo de 6 meses a 2 años lo vamos a eliminar de nuestro cuerpo gracias al sistema inmunológico, pero al tener una nueva pareja y demás, de hecho, ahora que es más frecuente que la gente se divorcie, vuelve a tener nuevas parejas y demás, ahora empezamos a ver 2 curvas de prevalencia de cáncer de cuello uterino, una donde hay un pico alrededor de los 35 años y demás, y después ahora empiezan a surgir otros casos a partir de los 60 y demás, porque muchas veces estos virus, no es que yo adquiero el virus hoy y tengo mañana un cáncer, es como les contaba durante la charla, que esta es la acción persistente a lo largo del tiempo, y es un juego también con mi sistema inmunológico. Entonces en un periodo de 5, 10, 15 años, de pronto que adquirí el virus y me transformé en una portadora crónica, puedo desarrollar una lesión precancerosa o cancerosa. Wow, pero sí, son cifras bastante alarmantes en realidad. Muchas Hay que gracias. tener cuidado, sin miedo, con cuidado, Sí, con cuidado. Esa es la consigna, con cuidado nada más. sí, exacto. Muchas gracias, doctora Lucía Rodich, por la Bueno, charla. Muy interesante gracias a todos todo. los que se conectaron. Acá estamos presentes, sí, son bastantes personas en realidad. Acá les estamos presentando, tenemos una promoción de precio especial para mujeres y hombres para el virus de papiloma humano a partir de 15 a 45 años. Es el monto ahí de 276,21. Es un precio especial para las niñas menores de 6 meses a más. No, 6 meses Menores de de 15 9 a años. 12. Sí, menores de 15 años, de 9 a 12 años, es totalmente gratuita. Sí, nada, muchas gracias, doctora, por su tiempo y por su disponibilidad. Y muchas gracias a todos por haber escuchado esta charla muy interesante de la doctora Rodich. Y esperamos, ya ha quedado un montón de preguntas ahí por responder. Esperemos brindar otra charla para responder solamente estas preguntas. Gracias a todos y nos esperamos para el siguiente webinar, que es la siguiente semana, el día 16 de marzo, con la doctora Yossi Regalado, para que nos hable de glaucoma.
Muchas gracias a todos Un y gusto. muy buenas tardes. Hasta luego.